Bienvenidos una vez más a su última clase del módulo de competitividad 1. Ha sido un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses de bonitas experiencias porque nos ha permitido conocer el desarrollo de una empresa. Nos ha permitido conocer la importancia que tiene la contabilidad en el desarrollo de una empresa. Nos ha permitido la utilización y recordar cómo se utiliza la calculadora, por ejemplo. Con los ejercicios que se hicieron, pues no quiera que no, nos dio un poquito de trabajo porque cosas que posiblemente habíamos dejado de hacer. Cosas tan sencillas como lo era, por ejemplo, la aplicación de la ley de signos, tanto en suma-resta como lo era en la multiplicación y división, que tienen una diferencia. Entonces, todo esto a lo largo de este semestre nos ha permitido conocer, practicar, investigar por sobre todo. La base fundamental de este módulo de competitividad 1, economía empresarial, ha sido la investigación y nos ha ayudado bastante. A algunos ha fortalecido nuestros conocimientos, a otros les ha permitido conocer y aprender un poco más y hemos salido de alguna medida de aspectos que de repente no conocíamos o que en alguna oportunidad lo vimos y este ha sido el momento para recordarlas, reafirmar el conocimiento y hoy nos vamos a un aspecto mucho más amplio. Hablar de microeconomía, ya lo hicimos anteriormente en las 3 prácticas. La práctica número 4 nos lleva a aplicar la macroeconomía. En ese sentido, entonces, ya estamos casi en la recta final de nuestro módulo. Los insto a que le echemos ganas. Podría decirse aprovechar al máximo esta práctica número 4 como para lograr los 5 puntos que tenemos acá. Independientemente de los 15 anteriores, estos 5 también son fundamentales y vale la pena echarle ganas. Ya vamos avanzando, les decía al inicio del semestre, bueno, pues empezar acá, van a haber dificultades, hemos vencido algunas dificultades y al día de hoy estamos llegando ya al final casi de nuestro primer semestre. Y así como se fue este de rapidito, así seguirán los otros semestres. Pero por sobre todo póngale ganas, por sobre todo prepárese, por sobre todo lea, investigue, no se quede solamente con lo que vemos en clase. Lo que vemos en clase no es el conocimiento absoluto, es una partecita de todo lo que hay. Entonces aprovechemos nuestro tiempo, cuando tengamos tiempo investiguemos, leamos y profundicemos en los temas que hemos hablado, no solamente en este módulo, en los otros módulos, en sus cursos, por ejemplo. Todo eso aprovéchelo y si tiene la oportunidad de aplicarlos en el trabajo que desempeña, qué mejor. Qué mejor porque eso le va a permitir crecer como persona en su trabajo, eso le va a permitir fortalecer sus conocimientos y por sobre todo crecer y en universidad usted va a ir superando semestre a semestre. Se va a ir rápido, ya se fue el primero, el resto de la misma manera se va a ir. Por supuesto, a veces con más dificultades, pero esto no puede cambiar. Ni un paso atrás hemos dicho desde la primera práctica y hoy día seguimos, ni un paso atrás. Terminamos este primer semestre, sigamos. No que muy difícil, que ya no sigo, no. Aquí es de seguir o seguir. Ánimo entonces y vamos a iniciar con lo que nos trae este módulo de competitividad el día de hoy en nuestra práctica número 4. ¿Y qué es la práctica número 4? La práctica número 4 tiene un nombre que le hemos denominado condiciones macroeconómicas. Las condiciones macroeconómicas, entonces, quiere decir qué condiciones hay, qué situación estamos viviendo en este momento a nivel nacional o a nivel regional, a nivel mundial, ¿sí? Que de alguna manera incide en nuestros problemas. Un ejemplo de hace ya algunos años. En Estados Unidos, por ser una potencia, allá surge una crisis económica y la crisis consistió en que se dieron demasiados préstamos para la compra de bienes raíces. ¿Y qué fue lo que pasó? Muchas de las empresas, muchas de las personas que desempeñaron esa acción de comprar bienes y vender, llegó el momento en que no podían pagar. Era tanta esta situación que empezó a perjudicar
a la economía estadounidense. ¿Ahí qué pasó? ¿En qué nos afectó eso? ¿Qué tiene que ver que allá no hayan vendido sus pertenencias, en este caso sus bienes raíces? ¿Qué nos importa a nosotros? Nos afectó bastante, porque bajó el empleo de nuestros hermanos migrantes, dejaron de venir remesas y nos afectó. 2, 3 años después, pero nos afectó. Dejaron de venir remesas, fueron deportados más de la cuenta de nuestros paisanos que se fueron por allá. Es decir, eso tiene que ver la macroeconomía. Los efectos que genera en las otras economías o los efectos que nosotros podemos causar por una u otra razón en la economía mundial. Por supuesto, nuestro país, un país eminentemente agrícola, ¿sí?, que ha ido bajando esa parte y que está exportando otro tipo de productos, materias primas, por ejemplo, pero aún nos cuesta competir con una economía industrializada. Vendemos, por ejemplo, madera procesada y nos vienen refrigeradoras, por ejemplo. Vendemos café, pero nos vienen computadoras, nos vienen teléfonos y mucho más caros de lo que nosotros estamos vendiendo. Y entonces, en ese sentido, las condiciones macroeconómicas nos perjudican de una o de otra manera. Y muchas veces nuestro país pequeño que entra en crisis se debe a muchas causas externas. Por eso es importante lo que hoy vamos a estar analizando en cuanto a lo que son las condiciones macroeconómicas que pueden favorecernos también, o nos perjudican o nos pueden favorecer. Muchas veces hay leyes que de alguna manera nos ayudan. Una ley, por ejemplo, que fortalece y que permite que nuestros hermanos migrantes pues tengan cierta estabilidad, eso nos conviene, porque viene remesas, viene capital para las familias y las familias invierten y entonces la economía como que se mueve y vuelve a levantarse. Eso lo vimos quizás algo parecido en la práctica anterior, el comportamiento de la empresa, decíamos. Aquí también el comportamiento del país ante situaciones que se dan. Por eso el tema del día de hoy son las condiciones macroeconómicas que inciden en nuestro país. De esa cuenta repasamos también cuál es el proceso que va a llevar nuestra práctica número 4. Partimos de los antecedentes, es decir, qué cosas vamos a tener que investigar para poder entrar y esperar los resultados de esta nueva práctica. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en esta práctica para el día de hoy? También las vamos a mencionar, ¿sí? Los materiales y equipo que vamos a utilizar, creo que eso lo hemos hecho cada vez que nos hemos reunido y son los mismos. La metodología de trabajo se fundamenta básicamente en el trabajo en equipo y luego cómo es que lo vamos a hacer, qué aspectos vamos a tomar en cuenta en esta nueva práctica y por supuesto la elaboración de nuestro reporte, nuestro último reporte. Y aquí termina nuestro módulo. Entonces todavía están estos elementos de esta práctica, las condiciones macroeconómicas y a las cuales vamos a analizar el día de hoy. Pero el proceso es el mismo. Hemos llegado, repito, al final prácticamente de nuestro módulo y ojalá y todos hayan podido participar en las 4 reuniones, haber desarrollado las tareas para obtener los 20 puntos que esto implica. Muy bien, por lo tanto, en los antecedentes, en los aspectos que debemos de tomar en cuenta para el día de hoy, pues como equipos de trabajo vamos a desarrollar un análisis real, un análisis objetivo sobre fundamentos, ¿sí? ¿De qué cosa? De las condiciones actuales de la economía de este país. Si en este caso, a nivel de Guatemala, por ejemplo, ir viendo los efectos del nuevo gobierno, que después ya de 4 o 5 meses, qué avances hay, qué políticas se han echado a andar para mejorar las condiciones de vida de la población. Eso es importante verlo el día de hoy, eso es importante investigarlo el día de hoy, por ejemplo, qué políticas se han echado a andar para mejorar, qué reestructuración ha tenido el sistema para apoyar, en este caso, a las empresas, para seguir creciendo. Y seguir creciendo implica generar empleo. Y hoy vamos a tratar un temita de eso, de la generación de empleo. Nos vamos a quedar en el proceso de selección de personal, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer y cómo hacerlo ante esta crisis o esta situación que estamos viviendo a nivel nacional? Entonces,
Para retomar el tema, estamos hablando de hacer un análisis objetivo de las condiciones actuales de la economía nacional. ¿De acuerdo a qué cosa? ¿Qué vamos a tomar como base acá? Noticias. Aquí funciona muy bien lo que tenemos en nuestro teléfono, las noticias que nos caen ahí. De repente algunos TikTok que tienen que ver con la economía también son fuente de información para esto. La radio, que ya no mucho se oye, pero hay noticias. La televisión con sus telenoticieros y otros medios de información que podamos utilizar y obtener información que nos permita fundamentar lo que vamos a hacer. Entonces, esos medios de comunicación pueden ser, por lo tanto, escritos, digitales, todo lo que tengamos a nuestro alcance serán medios que nos ayuden y nos proporcionen información para conocer las condiciones económicas de nuestro país, es decir, cómo está funcionando la macroeconomía. Decíamos anteriormente en la primera clase, hace ya como 3-4 meses, decíamos que la microeconomía es una cosa, la macroeconomía es otra, y la macroeconomía estudia los grandes agregados, decíamos. ¿Cuáles serán esos agregados? El empleo, el crédito que hay a nivel nacional, las importaciones, las exportaciones, y en fin, el ingreso nacional. Todos esos son los grandes agregados, es decir, son variables económicas, macroeconómicas que nos pueden ayudar y que de una u otra manera inciden en nuestras empresas. Muy bien, de esa forma entonces, aprovechando la información existente, vamos a hacer ese análisis para ver de qué manera incide en la empresa que estamos pensando, que estamos trabajando, que venimos desarrollando en nuestro curso. Y por supuesto, de qué manera también llega esos efectos a las familias. Dejan de venir remesas, por ejemplo, afecta a un montón de familias, a quienes las reciben inicialmente porque ya no tienen otra forma como vivir. Luego, a las empresas con las que trabajan, por ejemplo, la tienda de la esquina, que ahí era donde iban a comprar azúcar, huevos y todo, pero como no hay remesa ahora, no hay ventas. Es decir, cómo estos elementos inciden a nivel familiar inclusive, y por supuesto en las distintas empresas. Luego decíamos que el otro elemento que vamos a trabajar el día de hoy es lo relacionado a procesos de reclutamiento de personal, a la selección de personal. Por lo menos establecer algunos lineamientos básicos que se debe de hacer para la selección de personal. Y no vayamos a caer, por ejemplo, en algunas prácticas que se hacían en el pasado o que no sé si todavía se hacen, pero contratar a alguien porque es mi amigo, porque tiene cuello, que porque es conocido del jefe, que porque ese tipo de cosas está bien si saben trabajar, pero si de lo contrario no pueden, definitivamente eso, en lugar de permitirle un crecimiento a la empresa, va a tener un declive. Muy bien, por lo tanto entonces, dentro de los objetivos para el día de hoy, 1, determinar en alguna medida los efectos que generan las políticas nacionales. Ya decíamos, nos vamos a agenciar o auxiliar del internet, de los noticieros digitales, etcétera, para conocer las políticas nacionales que hay y que apoyan al proceso de las empresas. Toda aquella política, toda aquella acción de gobierno encaminada a la economía nacional tiene que ver con las empresas y, por supuesto, a nosotros o nos ayudan o nos perjudican y por lo tanto es importante conocerlas. 1. 2. Identificar las principales variables macroeconómicas que afectan, en este caso, a nuestras empresas. ¿Será que el ahorro nacional afecta a nuestra empresa? ¿Será que los créditos o las tasas de interés que existen en el país afectan a nuestra empresa? ¿El empleo y desempleo nos afectan? ¿Las importaciones, exportaciones nos afectan o nos benefician? Todo ese tipo de cosas los vamos a identificar el día de hoy. Por supuesto, no nos va a dar tiempo, pero tenemos días todavía del resto del semestre para consolidar esa información. Al menos para tener elementos que nos permitan en un momento sustentar lo que hemos visto durante este semestre. Recuérdense que van a haber evaluaciones y ahí pueden venir preguntas de estas también. Muy bien, entonces vamos a identificar las principales variables: el empleo, desempleo, ingresos, inversión, política monetaria, política crediticia, política cambiaria, en fin, todo este tipo de cosas que afectan a nuestra empresa o bien nos benefician. Vamos a identificar esas en la empresa que estamos trabajando.
El otro objetivo es el más sencillo, pienso yo. Vamos a elaborar un descriptor, dice acá nuestro manual, pero es una especie de manual de contratación de puestos en una empresa, ¿sí? Y pues ahí nos tiene un ejemplo. Pero en general lo que vamos a hacer es elaborar un descriptor de puestos y a la vez de convocatoria a través de los medios de comunicación. Vamos a tener un manualito, por ejemplo, un pequeño manual sobre el proceso de contratación de personal y a la vez también una propuesta de cómo hacer para convocar a personas para que vengan a optar a esta plaza. Entonces ahí nos indica que debemos hacer una convocatoria a través de los medios de comunicación. Veamos cuáles son los más efectivos, tendremos que buscar qué medio es más efectivo, es decir, que llega más a la población, donde está ubicada la población que buscamos para que presenten propuestas de trabajo, por ejemplo. ¿Será que el personal que necesitamos se ubica más en área rural, área urbana? De repente tienen que ver posiblemente posición social, una serie de situaciones. Eso tenemos que tomarlo en cuenta y eso nos va a permitir ver dónde vamos a hacer la promoción de las plazas que podamos tener. Se convierte en una repetición los materiales y equipo que estamos usando y que vamos a terminar de usar ahorita con esta última práctica. Bueno, la computadora, que ha sido la herramienta principal para elaborar el complemento de los documentos. Recuérdense que el reporte en clase es a mano, pero ustedes tienen que fortalecer el documento donde va toda la información necesaria. Aquí en la clase nos entregan 2, 3 hojitas, por ejemplo, de reportes, pero el documento que les queda a ustedes para fortalecer sus conocimientos es mucho mayor. Entonces la computadora es un elemento importante, las hojas de papel pues también es importante que tengamos para los reportes, para informes que tengamos que imprimir, etc. Los materiales de escritorio como los lápices, lapiceros, resaltadores, sacapuntas, borrador, en fin, todo aquello que usemos también, insistimos, materiales que corren a cuenta del estudiante. Eso lo hemos venido platicando casi durante estas 4 prácticas. Ahora, en cuanto a la metodología de trabajo, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra metodología de trabajo se fundamenta en lo que hemos iniciado, el trabajo en equipo. ¿Cómo vamos hasta esta fecha? El grupo de trabajo, que le hemos denominado equipo de trabajo, se ha ido consolidando para este tipo de acciones que hemos desarrollado. Hay colaboración dentro del equipo de trabajo, hay responsabilidad en el equipo de trabajo, se cumplen las tareas que tiene asignada cada miembro del equipo de trabajo. Esa parte también es importante irla viendo para el éxito en nuestro módulo y ya no digamos para los efectos en la empresa que queremos conformar, estamos conformando o estamos apoyando, es decir, tener toda la parte legal y formal para esa empresa, pero tiene mucho que ver con el comportamiento de nuestro equipo de trabajo. Ahora, ¿qué tareas va a hacer el equipo de trabajo en esta oportunidad? La misma línea. Si hemos investigado, tenemos información, ¿qué vamos a hacer? Analizar políticas económicas, por ejemplo. Analizar posiblemente algún decreto, alguna ley que haya salido de beneficio o en contra de la parte empresarial, hay que verla. Conocer lo que habíamos hablado con la macroeconomía, algunos efectos, algunas situaciones que vamos a fortalecer el día de hoy, ¿sí? También eso es importante verlo. Cómo están incidiendo las distintas situaciones a nivel nacional en nuestra empresa. Hoy vamos a analizar algo de eso. Luego de analizar las políticas económicas y su incidencia en las variables económicas, es decir, hay una política pero que incide en el empleo, por ejemplo. Sí, que debido a esta política que dice un incremento de salarios, ya no estoy en capacidad de dar empleo. Entonces, esa política de incremento salarial ha perjudicado porque han despedido a mucha gente y hay más desempleo que empleo. Eso tenemos que analizar. Por otro lado, vamos a investigar también y vamos a desarrollar lo que ya habíamos dicho, un pequeño manual de selección y contratación de personal. Y finalmente, hacia dónde ir para publicar y convocar a la selección de este personal. Muy bien, esa sería nuestra metodología de trabajo y cómo vamos a proceder con esta metodología. Hemos hablado de ese trabajo en equipo, ¿para qué cosa? Para el análisis del comportamiento de las variables macroeconómicas.
a nivel de grupo nos vamos a reunir y vamos a decir, bueno, ¿cómo nos está perjudicando la política de empleo, por ejemplo? O vean aquí en la empresa, fíjense que ha empezado a decrecer debido a que los precios se han incrementado. O fíjense que debido a la política de puertas abiertas, por ejemplo, ha entrado tanto producto que el nuestro se ha venido abajo, porque el otro viene más barato, porque el otro es de mejor calidad, en fin, varios elementos. Eso tenemos que identificar el día de hoy. Y, por supuesto, como es un aspecto macroeconómico, también lo podemos enfocar hacia la economía nacional. No solamente de nuestra empresita, sino de lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, ante ello, ¿qué vamos a hacer? Pues viene la elaboración de propuestas para mejorar el uso de los recursos de nuestra empresa, por ejemplo. Si vamos a ver que nuestros costos son muy altos, bueno, tenemos que hacer un análisis cómo reducir costos sin perjudicar, por ejemplo, a la mano de obra, es decir, sin despedir a nadie, pero cómo hacemos para rendir más, cómo hacemos para aprovechar más los recursos que tenemos, cómo hacer para que tengamos más ventas. Todo eso es lo que tenemos que analizar el día de hoy en función a la empresa que cada equipo de trabajo tiene. Luego tenemos la parte de la elaboración del esquema del proceso de selección de personal. Líneas básicas sobre cómo se debe de seleccionar personal, qué aspectos importantes debe de tener, qué elementos vamos a tomar en cuenta para que podamos seleccionar personal, a dónde dirigirnos para seleccionar personal, a quiénes vamos a convocar. Todos estos son elementos que hay que tomar en cuenta en esta parte. De esa cuenta, entonces, vale la pena apoyarnos en la investigación. La investigación nos va a ayudar para fortalecer esto que tenemos. Es decir, vamos a copiar, pero no solamente vamos a copiar y pegar del internet. Vamos a analizar qué tan conveniente es aplicarlo así como está o hacerle mejoras. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque mucho ya está descubierto, mucho ya está ahí, solo es de adaptarlo a nuestro medio. Pero en ningún momento nos va a funcionar, que así como está ahí, lo vamos a traer acá y así se va a aplicar, no necesariamente va a funcionar. Tenemos que hacer adecuaciones a esos procesos. Por lo tanto, el reporte, el último reporte que vamos a elaborar, está encaminado principalmente a la identificación de variables macroeconómicas, que de una u otra manera inciden en nuestra empresa. 1. 2. Otro elemento dentro de esas variables que hay que hacer énfasis es la balanza de pagos. Es decir, al final de cuentas, ese es otro estado financiero, diríamos, macroeconómico. ¿Cómo quedamos al final? Con lo que exportamos y lo que importamos. ¿Obtuvimos ganancias o nos quedamos con pérdidas? Si exportamos más de lo que importamos, vamos a tener ganancias. Pero si es lo contrario, tenemos dificultades ahí, porque vamos a quedar debiendo, vamos a quedar con una balanza de pagos deficitaria. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar ese tipo de cosas. Y entonces es aquí donde entra la creatividad para de aquí en adelante, para fortalecer la empresa. ¿Qué otros productos podemos elaborar sin necesidad de estar importando? ¿Sí? Eso es algo importante. Entonces aquí entra otro tema importante que sería el emprendimiento de nuevos procesos productivos. Muy bien, ¿qué más debe de tener nuestro reporte para hoy? Además de esa explicación de la balanza de pagos, ¿qué impacto tiene en tanto las importaciones como exportaciones? También conocer cómo está la situación del empleo y el desempleo a consecuencia de esas variables macroeconómicas que inciden en el país. Y finalmente, la elaboración de ese manual de puestos y funciones de la empresa que estamos apoyando. Esa es la tarea a desarrollar el día de hoy. Y entonces, quizás para ir finalizando, a través del internet hay un documento del Banco de Guatemala que se llama Guatemala en Cifras. Ahí podemos encontrar bastante información de las variables macroeconómicas. Entonces usted no va a tener que hacer ni cálculos ni nada, porque ahí están ya los datos y solamente es de tomarlos y aplicarlos al medio en el que estamos. Ese documento es importante. También está la memoria de labores del Banco de Guatemala, donde hay información macroeconómica. Y por supuesto, no solamente el Banco de Guatemala, hay otras entidades, como por ejemplo la Asociación ACIES, que realiza investigaciones, y el Centro
Maya Secma también tiene información macroeconómica, y en fin, hay una serie de entidades. La página del Banco Mundial, por ejemplo, también tiene datos que nos pueden ayudar. El Banco Mundial a cada poco está enviando boletines con temas importantes que van desde, por ejemplo, el deterioro del medio ambiente, la recuperación del medio ambiente, el aprovechamiento de la recuperación del medio ambiente para impulsar nuevas empresas. Y en fin, hay una serie de información en el Internet que nos pueden servir de base para ir elaborando este último reporte. Así es, entonces les deseamos muchos éxitos. Ojalá y este módulo nos haya representado ampliar nuestros conocimientos, buenas experiencias, conocer a otras personas que estaban en nuestro alrededor y poder llegar a un feliz término. Éxitos, compañeros, nos seguimos viendo.